con las zancadas frontales en frenada. Desde ahí es muy importante detectar que la tibia, la pierna que va hacia adelante, no puede quedarse vertical y el tronco flexionarse, sino lo que buscamos es una flexión de la rodilla, sentir la carga en la parte delantera de mi rodilla, del cuádriceps, y estabilizar el tronco, buscando una línea paralela entre tibia y tronco. Es importante destacar que debemos intentar mantener el talón pegado al suelo y con ese punto de referencia adelantar la rodilla. En este plano incidimos que debemos evitar el valgo excesivo de rodilla y estar alineados tobillo, rodilla y cadera.